era necesario, ¿no?, generar esta reflexión desde un lugar actual, reflexionar sobre el himno, sobre la idea de patria, de nación. Estamos decidiendo qué diablo es la canción nacional. No tenemos muy claro qué carajo es. ¿Es la canción nacional la canción o es la de los prisioneros, los de los que sobran? Uno piensa en el colegio, como en el adoctrinamiento patriótico. El concepto canción nacional como que para mí tiene más que ver como con lo escolar. Creo que lo tengo como asociado a la obligación. Del paraíso. La idea era generar estos cruces entre disciplinas que usualmente funcionan de manera muy independiente. A través del arte hemos visto hoy cómo se expresa la ciudadanía y cómo esto se vuelve además un ejercicio colectivo y espontáneo. El arte ofrece también relatos posibles para construir nuevas formas y nuevas salidas a las ya conocidas, que son las que nos tienen agotados. Distintos creadores que no tenemos probablemente directamente ni disciplinarmente mucho que ver, estamos hablando sobre un mismo tema. Que el rol creativo en un momento como el que se está viviendo hoy por hoy es sumamente necesario y que parte también de esa misma necesidad de expresarse. Siento que la creatividad en un momento como ahora es sumamente potente. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta actividad y esta conversación. Obras distópicas para tiempos distópicos que realizamos en el marco de la exposición Canción Nacional. Soy Soledad Camponovo y voy a moderar hoy día esta conversación con los escritores Álvaro Bizama y Francisco Ortega. Antes de que comencemos de lleno ya con la conversación, les cuento en qué contexto la hacemos. En el contexto de la exposición Canción Nacional, que hicimos por primera vez en el año 2019, la montamos en Santiago, y ahora estamos muy contentos de poder montarla en el Centex en Valparaíso, a pesar de todas las dificultades que han tenido los espacios culturales en estos tiempos. Hemos podido montarla desde diciembre y ahora la pueden ir a visitar todos los jueves a partir de las 3 de la tarde, entre 3 y 9, para todos los que les interese visitar la exposición presencialmente. Pero para los que no puedan, por todos los resguardos sanitarios y restricciones que estamos teniendo, tenemos una programación digital con parte de los creadores de esta muestra, como Álvaro Bizama y Francisco Ortega. La exposición Canción Nacional nació a partir de preguntarnos acerca de nuestra identidad y nuestro territorio a partir de las letras y la música del himno patrio. Creíamos que cuestionarnos acerca de estas temáticas era muy urgente. La exposición la empezamos a pensar antes del estallido social y la hicimos por primera vez, la estrenamos por primera vez post-estallido, muy cercana al estallido, y la pregunta por nuestra identidad, por la nación, por el país que teníamos y por el que estábamos construyendo, nos parecía más atingente que nunca, ¿ya? Y ahora también, en el marco de todo lo que estamos viviendo, la exposición y todas las reflexiones y obras que nacieron a partir de ella son muy interesantes y nos llevan a hacernos muchas preguntas, que era lo que buscábamos como Fundación Plagio, al invitar a 15 artistas a poder reinterpretar la canción nacional. Ahí podemos encontrar obras de creadores de muchas disciplinas, de distintas disciplinas, músicos, también artistas visuales y escritores como Francisco Ortega y Álvaro Bizama, que nos acompañan en esta conversación, obras distópicas para tiempos distópicos, que nos parecía muy contingente para los tiempos que estamos viviendo hoy día, tan raros, tan particulares. Hola, ¿están por ahí Álvaro y Francisco? Hola, ¿cómo Hola, estás? hola. ¿Cómo estás? Sole, ¿cómo estás? Hola, saludos. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Sole, ¿cómo están? Hola, Sí, Pancho. aquí estamos. Estamos acá, sí. Estamos en una distopía. Hoy día, aparte que estamos encerrados, cada uno en sus casas por este virus,
Hoy día parece hay como una invasión de murciélagos Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? En Manhattan, de forma inexplicable, empezaron a salir muchos murciélagos, así como película de Nolan, y hay fotos y todo, y es como, ¿por qué hay murciélagos, uno, de día? ¿Y de dónde? Bueno, en Santiago está lleno de murciélagos, pero lo único que falta, una invasión. Y mañana tenemos tormenta. Mañana tenemos tormenta y... Tuvimos un temblor, o sea, un temblor para nosotros, un terremoto para el resto de la gente razonable. No, y además que fue un guión muy raro, porque ya, los que tenían cierta compañía de teléfono les llega esta alerta, que era, además que era terrible, como, ¿qué está pasando? Luego, terremoto en la Antártica, una cuestión entre John Carpenter y Lovecraft, y después, cuando en televisión están anunciando, yo me acuerdo haber puesto el noticiero para verlo, lo del terremoto en la Antártica, porque a mí algo que me interesa, el resurgir de la Atlántida, las pirámides de la Antártica y todas esas tonteras, y empieza un temblor fuerte en Santiago, el mismo terremoto en la Antártica, otro terremoto acá, yo creo que ya... y hoy día murciélagos, mañana tormenta eléctrica. Los cumpleaños de gato, el cumpleaños de gato que creo que es un signo del apocalipsis. Meteoritos que cayeron en Temuco y en Antofagasta, cayeron 2 meteoritos. No, si estamos en un cuento de Lovecraft, pero no de extrema derecha. Oye, muchas gracias por ser parte de la exposición Canción Nacional y por juntarse a conversar hoy día en el marco de esta exposición que también ha dado tantas vueltas inesperadas, pero que estamos felices de que pueda llegar ahora presencialmente a Valparaíso, a pesar de todas las dificultades. Les cuento y presento más formalmente a nuestros queridos Álvaro y Francisco. Bueno, Álvaro Bizama es escritor, doctor en literatura, ha publicado algunos de los nombres de las novelas que ha publicado son Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia, El Brujo, Laguna, entre otras. Su último libro, Mala Lengua, nos sorprendió a todos el año pasado con un relato tan profundo del poeta Pablo de Roca. Y también a Álvaro les puedo contar que es director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Tenemos el honor de que sea parte de la muestra Canción Nacional y que nos acompañe hoy día. Y un conocedor de la literatura distópica, así que genial que podamos tener esta conversación hoy día. Y el querido Francisco Ortega es escritor, periodista, autor de las novelas Salisbury, El Cáliz Secreto, la trilogía de los Césares, entre otras. También ha escrito guiones de cómic, novelas gráficas, como Ciudadano Pinochet, que pueden ver algunas de sus páginas en la muestra Canción Nacional y, por supuesto, la tan conocida Mocha Dick. Para abrir ya de lleno a la conversación de hoy día, me gustaría leerles ¿qué dice la RAE acerca de la distopía? ¿Cuál es la definición de la palabra distopía? Que viene del latín, pero también del griego. Es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Esa es la definición que da la RAE de distopía. Y también, para comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunas frases de autores a los que admiro mucho, que han escrito algunas obras distópicas, como Margaret Atwood. Margaret Atwood dice que en el cuento de la criada no escribí nada que la gente no haya hecho ya en este planeta. Eso dice Margaret. Y también Philip K. Dick nos dice, la realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Entonces, me gustaría comenzar con la pregunta de cómo sus obras, las obras que tienen en Canción Nacional, que nos cuenten con más detalle de qué tratan sus obras. En el caso de Francisco, está con la obra Ciudadano Pinochet, y Álvaro, un diccionario biográfico de Chile, que nos cuentan de la obra y también qué rol jugó la distopía en la creación de ellas. Podemos comenzar contigo, Álvaro, cuéntanos. Sole, primero gracias por la invitación a Plagio, gracias por la invitación a Canción Nacional, que también
es una exposición distópica, estuvo en el Monte Carmelo, luego está acá, me parece que va agarrando sentido también en la medida que va girando, eso lo encuentro muy, muy, muy potente. Lo que a mí me pasa en general yo con la obra, lo que hice fue agrupar o dibujar. Yo dibujo o pinto, en general de modo no sistemático, de modo muy amateur, una colección de 70 rostros, más de 70 rostros de próceres patrios, que en realidad eran puros rostros de monstruos. En general, son dibujos hechos casi todos a tinta, hechos a mano alzada, que no tienen plan previo, y siempre buscando un poco una imagen monstruosa o jugando un poco con la caricatura de lo que iba a ser la imagen de un prócer. Y luego de tener esas 70 imágenes, lo que hice fue colocarles nombres de modo muy aleatorio en varias columnas, nombres y vidas, en varias columnas que fui como agrupando y reagrupando casi como por método azaroso. Entonces aparecieron íncubos, no crucé las biografías con los nombres, y se produjo una cosa medio aleatoria entre la imagen, los personajes y la historia, que son, no sé, telépatas, no sé, próceres, villanos, asesinos, historiadores, recolectores de basura, o sea, biografías de una línea. Y a mí me interesaba fundamentalmente presentar el contrarrelato de la historia, de la historia narrada, y le puse el Diccionario Biográfico de Chile porque en el momento que estaba dibujando, o que estaba escribiendo estas biografías, estas pequeñas líneas, estaba también investigando sobre la vida de Pablo de Roca para este libro que tú mencionaste tan generosamente, Sole, recién. Y entre los materiales que encontré unos diccionarios biográficos de Chile, que son unos diccionarios que primero partieron hechos por un señor que se llama Pedro Pablo Figueroa, y que un poco él quiso enlistar, hacer una lista, un índice de todos los chilenos importantes de la época de la colonia, de la independencia y del siglo XIX, unas biografías someras de media página, 4 o 5 líneas, tratando de armar un diccionario biográfico de Chile. Y este diccionario biográfico de Chile, en los años 30, lo tomó una empresa periodística, y empezó a publicarlo ya con solo gente viva, que pagaba un poco por estas líneas, por colocar estas líneas, estas pequeñas reseñas respecto a lo que hacían, dónde trabajaban, qué dirección eran, y era una suerte como de página amarilla de ser humano, a los que se podía recurrir, yo diría, del año 37 en adelante hasta los 50, 60 que se hizo, y como material de referencia bibliográfica era un material que yo ocupé mucho, porque en el fondo aparecían hasta las direcciones. O sea, si yo tenía que saber dónde se quedaba William de Roca en Ponte tú, en Viña, en la casa del hermano que quedaba en Recreo, la dirección del hermano que estaba en la guía aparecía ahí. Entonces uno empezaba a ocupar y empezaba a cruzar nombres, apellidos, genealogías, historias, medallas, títulos. Entonces lo que empecé a hacer, lo que yo quería hacer, o que con el diccionario biográfico y con lo que hicimos en Canción Nacional, era eso, era parodiar este relato, jugar con este relato, inventar un relato falso. En el fondo, Latinoamérica no tiene ciencia, pero sí tiene política y tiene libros. Entonces yo siempre creo que las distopías latinoamericanas son distopías que están explicadas siempre a la luz de la ideología, a la luz de la política, y que en el fondo la distopía verdadera, tal y como la planearon, es el libro al final. El libro, el espacio de la ciencia ficción donde uno puede planear esta distopía. Lo digo a la luz de una lectura ideológica. Un escritor mexicano de ciencia ficción que se llama Bernardo Fernández, decía hace unos años atrás, en una conferencia que estuvimos, decía que quizás lo más importante de 1984 de Orwell era que había previsto el ascenso, o que había ayudado a evitar el ascenso de la ultraderecha en la década del 50 en Inglaterra, porque había concientizado a los lectores respecto al autoritarismo y al poder. Entonces me parece que cuando uno habla de distopía está hablando de eso, está hablando de esa historia no oficial, está hablando de cómo contar ese relato, y lo que yo quise hacer, de modo muy como abierto, muy paródico, era ironizar sobre este relato y ir hacia adelante, hacia atrás, y ocupar este relato en realidad como una máquina para contar historias, como era estos diccionarios biográficos. Quizás porque Chile, la verdadera distopía de Chile también quizás pueden ser las historias que inventamos justamente para entender al país. Álvaro, ¿qué te apasiona de las biografías como formato
de escritura, porque, bueno, sabemos de tu trabajo, de Pablo de Roca, tan increíble que hiciste. Ahora nos estabas contando tras bambalinas que estás ya trabajando en una próxima publicación sobre Carlos Droguet, otro escritor chileno, publicaste un trabajo sobre Javier Amena, y ahora también tu obra para Canción Nacional tiene que ver con biografía. ¿Qué encuentras en ese formato que te gusta tanto? Son cajas de historias, yo creo, son máquinas de relatos de historia, de relatos de vida, de detalles inconexos que sirven para formar algo parecido a una vida. Me acuerdo que estaba investigando y me topé con un personaje que se llama el doctor Oscar Fontecilla, que es uno de los psiquiatras importantes de Chile de la primera mitad del siglo XX. Y lo más loco de Fontecilla es que lo mató un paciente. Entonces el paciente, Fontecilla, estaba atendía en su consulta, además tenía una clínica psiquiátrica una clínica psiquiátrica privada que se llama Clínica Charcot, y de pronto le suena el teléfono y el paciente saca una pistola y lo mata. Y dice, bueno, no, cualquier hombre hubiera hecho esto en mi lugar, dice el paciente. Me parece que ese detalle en la relación entre lo descuadrado de la violencia del paciente, lo inesperado, lo que dice, que no tiene poco y nada que ver con la biografía de Fontecilla, que era un psiquiatra importante, o por lo menos importante en esa historia de la psiquiatría chilena, es relevante, como que uno puede trabajar ahí, y en ese pequeño detalle también en general puede concentrar o puede condensar los destellos de esa historia, que también se vuelve metáfora de algo que no sabemos qué es, pero que quizás está ahí también. Pancho, cuéntanos también acerca de la obra que tú estás presentando en Canción Nacional, que la hiciste en conjunto con el ilustrador Félix Vega, que es una novela gráfica que aún no se publica, Ciudadano Pinochet, y qué rol juega la distopía en este trabajo. Yo me quiero colgar un poco de lo que dijo Álvaro hace un rato, y que tiene que ver precisamente con la transformación que tuvo esta novela gráfica en los últimos tiempos, en los últimos meses, y ahí voy a decir cuándo va a salir. Yo me acuerdo de esa conversación que tuvo Álvaro con Beth, e incluso de alguna manera se replicó en un artículo que yo escribí para La Tercera cuando se cumplieron los 60 años del Eternauta, donde hay citas de Álvaro, está Beth y hay otros autores. Y es curioso porque las grandes sagas, en la literatura hispanoamericana o latinoamericana, la distopía está centrada en lo familiar. Porque de alguna manera 100 años de soledad es una distopía, pero en Argentina tienes el Eternauta, y lo más distópico del Eternauta no es la invasión extraterrestre, es todo lo que ocurre dentro de la familia, dentro de la casa, en las primeras 50 páginas del Eternauta. Y me atrevo a decir que lo más distópico del Eternauta es lo que pasa con el autor, con Oesterheld y con su propia familia en la vida real, que termina siendo secuestrado y exterminado por la dictadura. Y acá en Chile tenemos a mí me parece que el autor más distópico es José Donoso. Creo que Casa de Campo, y sobre todo Casa de Campo, y también El obsceno pájaro de la noche, son novelas distópicas, son novelas de horror distópico, que funcionan como un espejo del presente, del pasado y del futuro de Chile. Y ahí se conecta un poco, sobre todo si uno mira la idea del monstruo en El obsceno pájaro de la noche, se conecta un poco con lo que hizo Álvaro, de reimaginar a los próceres de la historia de Chile como monstruos, porque finalmente somos un país imbunche, ¿no? Somos un país formado por partes. Somos un Frankenstein entre españoles, entre mapuches, entre criollos, entre extranjeros, entre, no sé. Entonces, este continente es absolutamente distópico. Ahora, voy a volver a la pregunta, después de esta volada conceptual. Ciudadano Pinochet, que hoy día se llama Los fantasmas de Pinochet, es precisamente ese cambio de nombre, tiene que ver con lo que nos dimos cuenta a medida que se fue armando la novela. Cuando llega la invitación de participar en Canción Nacional, nos dimos cuenta que el inicio de esta biografía, porque es la biografía de Pinochet, pero una biografía de ficción de Pinochet. Lo que nosotros hicimos con Félix es ocupar la biografía de Pinochet para convertirlo en un personaje de ficción. A ambos nos gusta mucho Pink Floyd,
y nos colgamos del inicio de toda la animación de Goodbye Blue Sky de The Wall, que es la misma idea. Hay una paloma que revienta, sale el águila de Hitler y bombardea Londres. Nosotros acá hacemos que Pinochet está encerrado en Londres, está mirando como un halcón, se come una paloma en el patio de la casa, de la mansión donde está, en las afueras de Londres, no en The Clinic, y esa paloma se eleva, se revienta y se convierte en el cóndor, y ese cóndor vuela cruza el espacio y llega a Chile y entra hacia la moneda en el mismo ángulo en que entran los Hawker Hunter durante el bombardeo del 11 de septiembre del 73. Todo matizado con la letra de la canción nacional de Chile, que si uno la lee y la examina, es una letra súper de sci-fi. Habla de las montañas como baluarte, así como en Game of Thrones, del mar que te baña, el cielo, como que es una marcha muy rara, porque habla de la muerte, hay una frase que es como que los muertos se levantarán para vengar a Chile. Es súper distópico el himno nacional. Y claro, funcionó perfecto para lo que ustedes necesitaban en la exposición, y de alguna manera nos sirvió a nosotros para hacer un teaser de esta novela gráfica que ha sido súper lenta de hacer, porque Félix la está haciendo con acuarela. Entonces, un libro de casi 200 páginas con que debe tener, imagínate, cada página tiene 4 viñetas o máximos, o 6 por 200 acuarelas. Es un trabajo que se nos alargó mucho porque se tenía que alargar. Y ya tiene fecha de salida para este año, o sea, ya nos pusieron la soga. Tiene que salir, creo que junio o julio. Y es un viaje le cambiamos el nombre a Los Fantasmas de Pinochet, porque cuando empezamos a revisar el contenido y cómo se va armando, es una historia de terror. Es una historia de terror y de monstruos, de un niño de 5 años que es atropellado frente a la moneda y se obsesiona, justo cuando hay una jornada de protestas del partido, no recuerdo el nombre ahora, pero que finalmente el partido que se convierte en el Partido Comunista. Y este niño, que casi muere, ve a esta gente que está protestando con cara de ratones. Y este niño después le van a cortar la pierna. Pinochet a los 5 años casi pierde una pierna, si no es por un doctor argentino que le enseña a caminar de nuevo. Y eso convierte a un personaje que está lleno de trancas, de fantasmas, que consultaba a brujos, que se le aparecía, que le tenía miedo al fantasma de Allende. Bueno, nosotros metimos al diablo porque nos encanta el diablo, y hay gente que se va a enojar cuando salga el libro, y otros que van a encontrar que es muy raro lo que estamos haciendo. Álvaro se ríe porque ha visto algunos adelante y sabe que una vez dijo que nos estamos volviendo locos. No, yo solo quería, o sea, yo creo que son dos amigos que quiero mucho, que se potencian juntos, entonces también es como ver lo que va a hacer Pancho con Félix. Me parece que me río porque quiero verlo, me río porque va a ser cualquier cosa menos lo que esperemos que va a hacer. Entonces, eso me agrada, me parece que suena cada vez más raro, entonces eso es lo raro. Es una distopía basada en la vida, es Pinochet convertido en una figura distópica, una figura que hay hasta marcianos en la historia. Es como... Y al mismo tiempo nos dimos el lujo de enjuiciarlo, porque él se murió sin que lo llevaran a juicio, y la novela gráfica lo enjuicia, con seres saliendo del fondo del mar y cosas así. Qué interesante como los dos comentaron la importancia de la distopía para la literatura latinoamericana. Me parece muy interesante ese punto. Es que yo creo que la literatura latinoamericana es distópica sin asumirse como que es distópica. Muy interesante. Incluso si uno analiza desde esta perspectiva de la distopía, obras de la nueva narrativa chilena, que eran extremadamente realistas, hoy día se leen súper... Yo creo que Mala Onda es una novela muy distópica, o Por favor, rebobinar. Incluso más distópica que... O sea, yo creo que, a ver, la tradición de la tradición de la poesía chilena es una tradición de inmersión, de dimensión
a mí siempre me ha parecido interesante un personaje como Domingo Arteaga Lemparte, que un escritor del siglo XIX que es uno de los grandes escritores románticos, poetas románticos, muy querido, muy respetado en muchos aspectos, como de la época, como de Bresgano en ese punto, luego de las tardes, y que escribió las biografías y que también escribió las biografías como de los senadores o de los representantes del Congreso en ese momento, junto con su hermano, que también era periodista. Pero él era el traductor de la Eneida, y en su libro de obras completas, que sale luego muerto, como en 1880 y tanto, no me acuerdo la fecha tanto, lo más interesante justamente es la traducción de la Eneida que escribe él en Perú, en un exilio. Entonces, ese dato a mí me parece súper relevante como para entender un poco cómo funciona el relato como sueño de país, ¿cachai? O sea, en el fondo, el revolucionario liberal, el que va a escribir las biografías de los miembros del Congreso también va a ser el traductor de la Eneida. Y si lo llevamos para adelante, uno se topa con Donoso, se topa con Droguet, se topa con la Diamela Altit. Me parece que en ese punto las páginas finales de Purgatorio, del Raúl Zurita, que son páginas donde Raúl Zurita lo que hace es colocar los poemas, que son poemas muy crípticos, arriba de encefalogramas, el objeto, ya un objeto, la poesía se transforma y va más adelante inclusive de la narrativa o de la historia. Un libro como La ciudad de Gonzalo Millán, que es un libro 70, y seguís para adelante, la obra de un Diego Maqueira, o sea, o inclusive más atrás, que se falleció hace poco, Paulo de Yolí, los volúmenes de poesía de Yolí, que es un poeta rarísimo, con una poesía que el diagrama cuadriculada y que en el fondo hablan de los jardines de la vida francesa antes de que venga la revolución. Y la poesía de Yolí es eso, o sea, Luis XIV, y leerla es justamente leer ese recuerdo de ese mundo que no vivió como la posibilidad de un país futuro. Y es interesante leer esa sospecha. Entonces, leer esa sospecha, ese deseo, como con esos poemas de ciencia ficción absoluto del Diego Maqueira, que son los Sia Harrier, que narran una batalla apocalíptica feroz. Entonces, ¿Cómo es ese de Telier? Cuando todos se vayan a la estrella, yo me quedaré solo en el planeta. O sea, sí. Esa es una pequeña novela en 2 versos. Y si te paseas por Mistral también o por Neruda, este país lleno de las montañas como monstruos pétreos, o la muerte. La idea de la muerte en Gabriela Mistral es potentísima, es casi de terror. O sea, de hecho, o sea, yo creo que ese sueño de país interesante en el caso de Mistral, cuando Mistral se publica, ya fallecía el poema de Chile. Y el poema de Chile, la hablante, la persona que está, la voz del poema es un fantasma. ¿Sí? Es un ánima en pena que baja por el territorio y avanza por él para descubrirlo, para mirarlo con los ojos de una fantasma, de una extranjera. Es tremendo. Entonces, ahí hay unas herramientas que a uno nos permiten, no sé si escribir, pero también comprender el presente, comprender como lo que está pasando. En este momento que estamos hablando, no encuentran al José Ángel Cuevas, que es un poeta, que el poeta José Ángel Cuevas, que debe haber desaparecido varios días. Y yo me estaba acordando de que uno de los libros que más me gusta de Cuevas es un libro justamente no de poesía, sino un libro que le publicó hace muchos años La Calabaza del Diablo, con recortes de la época de la Unidad Popular. Como una suerte de álbum ni siquiera ni siquiera es poesía. Lo que hizo fue compilar esos recortes y armar un libro de esa memoria posible. Y me parece que si uno va a la poesía, va a la narrativa, como dice Pancho, va modonoso, o sea, esas utopías de Frick que crea, esos mapas que luego devienen en mapas de exterminio, y el exterminio es íntimo, hay una novela. Y cuando revisan la biografía de la hija de Donoso, Correr el Tupilo Velo, eso es horror distópico dentro de una familia chilena de forma... Claro, son los paisajes de las casas. A mí me pasa que cuando yo leo Locanquí y veo Locanquí de Gabriel Rodríguez veo una casa chilena.
O sea, veo que el horror que está narrando en el cómic, inclusive en la serie, está la casa chilena ahí, y esa casa chilena es amplificada por la escritura de Hill, y el relato ya de una tradición del horror más comercial, más popular, más norteamericano en ese punto. Al final la distopía es pura realidad. Siempre. Totalmente. Pero mira, Sí. mira ¿Perdona, Pancho? No, qué cosa de mirar el presente para darte cuenta que estamos viendo en un... Para los que quieran ver las obras de Álvaro y de Pancho, acá tengo el catálogo que lo pueden descargar desde la página web de plagio.cl. Aquí se puede ver un poco los dibujos de monstruos que hizo Álvaro, que acompañó de breves biografías. Aquí pueden ver. Y también me gustaría mostrarles algo, parte del trabajo de Pancho, que lo tenemos acá, para que se vean, imaginen lo que nos estaba comentando también en imágenes. Ahí pueden ver algo, medio checo lo estoy mostrando ahí. Ahí, y por acá también. Lo pueden ver bien en la página web de Plagio, como les decía, en el catálogo. Y para todos los que nos están viendo y escuchando, si quieren hacer preguntas a Pancho y a Álvaro, lo pueden hacer a través del chat de YouTube o Facebook, donde estamos transmitiendo junto a Centex esta conversación sobre distopías. Y para seguir conversando sobre el tema que nos convoca, me gustaría saber, hablamos sobre la tradición distópica en la literatura latinoamericana y también en la literatura chilena. ¿Qué rol juega la distopía en sus propias obras, en sus propios trabajos? ¿Los inspira? ¿Es parte de sus referentes? Pancho, podríamos comenzar contigo ahora. Yo tengo una fijación con la literatura de ciencia ficción más bien distópica por mi fanatismo, me carga decir fan. Yo creo que hay que erradicar la palabra fan y empezar a decir lector. Por mi lectoría obsesiva de Philip K. Dick, que creo que que para mí es un autor totalista y de alguna manera Philip K. Dick se ramifica en un montón de otros autores que me interesan. Bolaño, por ejemplo. Encuentro que Bolaño es muy Philip K. Dick. Y se dice poco lo Philip K. Dick que Bolaño. O sea, yo creo que 26666 es una novela extremadamente Philip K. Dickiana. Bueno, Bolaño era un gran lector de Philip K. Dick. Sí, pero más allá de que sea lector, yo creo que es un continuador de la locura de Philip K. Dick. De hecho, uno puede encontrar resabios de Philip K. Dick incluso en Detectives Salvajes, que es una novela más bien realista, pero esa cosa grande que tiene Detectives Salvajes, esa cosa totalista, iba a decir totalitaria, enciclopédica, es muy de Philip K. Dick, y de alguna manera mis lecturas de Philip K. Dick se han ido mezclando con una búsqueda de lo kadikiano en un montón de otras obras, incluso de autores que aparentemente no deberían tener alguna relación con este autor. En el último tiempo, por ejemplo, me puse a revisar mucho a Úrsula K. Le Guin, que creo que es un nombre clave y que bueno que hoy día hay todo un rescate sobre la obra de Úrsula K. Le Guin, porque ahí está la base del cuento de la criada y de un montón de obras que hoy día son más populares. Y también mi relación con el cómic. El cómic evidentemente funciona mucho desde la distopía. El mismo Félix Vega tiene, yo creo que tiene la obra distópica chilena como por excelencia, que es Juan Buscamares, que además tiene un nombre muy chileno, ¿no? Juan Buscamares, que juega con la idea del desierto, con las ballenas varadas en las dunas, con este mundo donde todo este mundo como muy Mad Max, pero cuando tú lees la obra de Félix, te das cuenta que todo está relacionado con el niño del plomo, y todo este futuro apocalíptico se vincula con la mitología chilena. Creo que Félix ha hecho tanto en Duan también, que es una reinterpretación de los mitos mapuches desde una visión muy fantasy distópica. Entonces, a partir de mis lecturas, yo siento que
la mayoría de las cosas que yo escribo tienen un dejo distópico. Salisbury, por ejemplo, lo que tú lo nombraste, que es una novela, aparentemente una novela de terror, ambientada en el sur de Chile. Pero es una novela donde yo usé el terror, usé el subgénero para hablar de otras cosas, para hablar del problema de la Araucanía, por ejemplo, y para hablar del tema del abuso, y para hablar del tema de la mentira, y para hablar del tema de la religión, a través del terror, que tampoco es algo que inventé yo. Agarré cosas de Stephen King y hablé una melcocha, que es la distopía chilena, ¿no? Literaria chilena, que yo siento que es mezclar distintos géneros. Y lo mismo que estoy haciendo con Pinochet ahora. Mochadik es de alguna manera, si bien es una obra de iniciación del crecimiento de un joven aventurero, es una reflexión distópica sobre el Chile del siglo XIX y cómo la interacción de mapuches y de extranjeros trae nuevas religiones a Chile. Es una Mochadik muy poco, o sea, hay gente que ha hecho buenos análisis de Mochadik, pero hay una búsqueda de Dios, pero de Dios a través del folclore chileno en esa obra. Así que sí, uso distopía harto, más de lo que me atrevería a confesar. Y para ti, Álvaro, ¿qué rol juega la literatura distópica o la distopía en tu inspiración, en la creación de tu trabajo? Es raro, uno vuelve, no sé, uno vuelve siempre a como ciertos libros que le importan o que están ahí. Y en el caso de lo distópico, para mí siempre ha sido como una herramienta, siempre ha sido como algo a lo que acudir, una tradición con la que me conecto, que me importa. Y que, como dice Pancho, es muy múltiple, es una majamama, o sea, es una cosa donde cabe Orwell, pero cabe Borges, donde cabe ponte tú Dick, y cabe, no sé, Bolaño, que está traduciendo Sturgeon en algún momento. A mí siempre Pancho se estaba acordando de la Úrsula K. Le Guin, y siempre me pareció interesante el dato de que la Úrsula K. Le Guin era traductora de Mistral en un momento. Y ella, una de las personas que más sabe de Mistral, que más sabía de Mistral en Estados Unidos. Y traducción. Entonces me parece súper interesante esa conexión, pero en general yo lo leo como de ese lado, como una herramienta, como unas preguntas sobre el lenguaje, como unas preguntas sobre la como la maquinaria de la historia. Antes lo leía de un modo, no sé, 10 años atrás lo leía de un modo mucho más paródico, me parecía que era una herramienta sobre la cual uno podía volver una y otra vez. Ahora pienso que lo que queda ahí es una pregunta que en cierto modo es política, como leer lo real en general, cuando uno escribe o lee sobre distopía y sigue la idea de la distopía, lo que está un poco tratando de leer es lo real, cómo se adapta ahí. Y lo distópico está ahí completamente todo el tiempo, como que te provee de una extrañeza que es una herramienta para leer el presente. No sé, yo lo digo como lector, yo en general trato de ser un lector más o menos abierto, me interesa mucho la ciencia ficción y sobre lo que vuelvo siempre. Y me gustan mucho unas novelas que me gustan mucho de ciencia ficción, es una novela de un escritor inglés que se llama Michael Moorcock, que se llama El programa final, que es una crónica del fin del mundo, narrada desde como si fuera una gran fiesta, como si el fin del mundo fuera una gran fiesta interminable en el Londres de los 60, en un fondo como si el fin del mundo fuera la portada del Sgt. Pepper de los Beatles, mezclada con la película que Godard hizo de Simpatía por el Diablo, que eso es el fin del mundo. El fin del mundo no era una explosión, era una gran fiesta que nunca se terminaba. Y hay algo ahí que a mí me agrada. Y me agrada también la distopía como una pregunta sobre lenguaje y poder. O sea, yo creo que la parte más importante del libro de Orwell, para mí por lo menos, es el apéndice donde se describe la neolengua. Creo que ahí Orwell está construyendo el discurso ya final de la novela. Y esa pregunta sobre la neolengua es una pregunta que a mí me parece interesante sobre la literatura también. ¿Cuál es la relación de la literatura con el poder? ¿Cómo funciona?
que hasta cuánto podemos tensarla por eso. Yo creo que también la tradición de la narrativa y también la tradición de la poesía son tradiciones que se mezclan y que están ahí juntas y que uno tiene que volver a leer. O sea, los poemas de Millán son para mí poemas como tanto más relevantes, que para mí me parecen mucho más interesantes los poemas de Millán que, por ejemplo, la obra completa de Hugo Correa, como autor de ciencia ficción. ¿Se entiende? Me parece mucho más interesante las posibilidades del collage en Juan Luis Martínez, porque me parece que están trabajando esos signos una y otra vez ahí, y me parece que hay que volver de nuevo una y otra vez a Coloane, a Manuel Rojas, volver a esas narraciones, volver a las máquinas de historia, porque en esas máquinas de historia estamos codificando, estamos armando los signos y los relatos como el presente, son relatos que necesitamos para comprender eso, volver a leer a Coloane en los 40, volver a leer a Manuel Rojas, volver a leer a Droguet, volver a leer a Mistral, volver a leer al Pérega de Mel Tito, volver a leer Por la Patria del Tito, o el Infarto del Alma, que es lo que hizo la Paz de Errázuriz con la Diamela sobre estos pacientes de un manicomio, de un psiquiátrico en Putaendo, como si fueran el otro relato de Chile, lo que Chile no quiere ver, el relato que en el fondo puede explicar el Chile que en cierto modo vemos y que ahí se despliega y nos permite comprenderlo en su tragedia, en su horror y también en algo parecido a la esperanza o al encuentro. Es que lo que dices, porque hace poco releí cuentos de Coloane en esta reedición que sacó Alfaguara, que es como bien canónica respecto a los cuentos de Coloane, y efectivamente uno ve un país que es imaginario, y que es un país donde se mezcla lo real con no con lo fantástico, sino con lo folclórico, porque de alguna manera el folclore chileno es nuestra ciencia ficción, es nuestro imaginarium, como dicen los cultores de Tolkien, ¿no? Y de la fantasía en general. Es como un chiste interno que acabo de hacer. Pero claro, y a mí me ha pasado algo bien curioso. Yo llevo mucho tiempo escribiendo una novela de ciencia ficción como larga y bien ambiciosa. No sé si algún día la voy a terminar. O sea, yo creo que sí la voy a terminar, pero no sé cuándo. Y a mí me ha servido para entrar en estos universos distópicos más releer Casa de Campo, por ejemplo, que volver a William Gibson o al cyberpunk de los 80. Encuentro que en Casa de Campo, en Patas de Perro, hablando de Droguet, en los cuentos de Manuel Rojas, El vaso de leche, por ejemplo, que por nombrar uno bien conocido, hay atisbos de una realidad distópica ucrónica súper aterradora y que permite espejear un futuro bien heavy, bien power, y ahí me quiero conectar un poco con lo que dije al inicio, cuando uno ve una obra tan emblemática de Argentina como El Eternauta, lo más distópico y lo más potente del Eternauta no es la obra, no es el libro del Eternauta, es como la historia que cuenta Oesterheld se espejea y se convierte en la propia historia del autor, y finalmente yo creo que el gran final del Eternauta es el que no está escrito en el libro, sino el que ocurrió con Oesterheld y con su familia. Ahí termina la invasión. Es una invasión política, una invasión real, que en la versión de Breccia, por ejemplo, uno de los personajes tenga la cara de Allende y los militares usen casco prusiano como usaban los militares chilenos y argentinos durante los 70. A mí me dice mucho, me aterra más que estos insectos gigantes que asaltan Buenos Aires. Y muy interesante las hebras de conversación que hemos tenido, de cómo, por ejemplo, para ustedes la distopía les ha servido para hacerse preguntas sobre el lenguaje, que es el material de trabajo de ustedes. Eso me pareció muy interesante. Y lo otro es que pensé que nuestra conversación quizás iba a estar más anclada en autores que fuera del continente, que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza con distopía,
pero no, al contrario, ha estado muy marcada por cómo la distopía está tan presente, por las creaciones literarias que más hemos hablado, pero también Álvaro mencionó algunas visuales, como pero piensa por están presentes en las creaciones latinoamericanas y cómo eso nos permite, es una herramienta para poder entender un poco el presente. Mira, piensa por ejemplo en la letra de Muevan las industrias de Jorge González para los prisioneros. Esa canción de los prisioneros es una historia de ciencia ficción distópica, porque por un lado tiene una obvia lectura política sobre la cesantía, los obreros, todo lo que ocurría en Chile en los 80. Pero por otro lado, la idea de la gran máquina es tremenda en la canción. Y además es una canción que dentro de lo que están haciendo los prisioneros en la época es un quiebre completamente, porque era una banda muy punk, era bajo, guitarra y batería, muy en la línea de Sex Pistols, y de repente hacen un tema que es puro OMD, es máquinas, es González tocando máquinas y hablando sobre máquinas sobre máquinas. Para mí es quizás la canción más, no solo la canción más importante de los prisioneros, creo que es la canción que más habla del pasado, del presente y del futuro de Chile. Sí, yo quería agregar un poco, saliéndome de la literatura, yo creo que para mí hay dos obras, o sea, para mí la obra más importante de ciencia ficción de la década del 60 en Chile es Cuerpos Blandos, Juan Pablo Langlois, o sea, sí. Yo creo que lo más importante que pasó ahí estoy escribiendo un ensayo sobre eso porque me interesa mucho, que es cuando Langlois agarra unas mangas de plástico y las llena de papel de diario, y que esas mangas gigantes, que son cientos de metros, cruzan como si fueran un gran gusano, una gran babosa, el Museo de Bellas Artes. Y para mí esa imagen, que es una imagen de fines 60, es radical, es tremenda, y sobre la cual uno no puede volver, porque uno piensa además que Toño después Mata Clark, que el hijo de Roberto Mata, que su arte es famoso por cortar casas por la mitad o destruir la idea de la casa, también lo hacen en Bellas Artes. Entonces yo creo que si vamos cruzamos a Langlois y cruzamos a Mata Clark, lo que tenemos es el modo en que salimos de la literatura y entramos justamente en el arte, y sobre todo entramos en las discusiones sobre la sociedad del presente. Yo creo que Langlois se murió hace poco, el año pasado, si no me equivoco, y volver a esa obra de Langlois y los cuerpos que dibuja, que después va a hacer Langlois con papel maché, y son cuerpos llenos de pelo y en el fondo en estados casi cadavéricos, van a construir otro relato sobre el cual uno va a volver una y otra vez. Yo creo que el debate sobre la distopía chilena hay que partirlo muchas veces no desde la literatura, sino desde la obra de Juan Pablo Langlois. O sea, de esa imagen del Museo de Arte invadido por una presencia extraña que redefine el sentido justamente de ese espacio, y luego cortado y mutilado y destruido la idea de la casa por Gordon Mata. Yo creo que eso afecta para mí la literatura también. Claro. ¿Cómo creen que la distopía se configura en relación a los tiempos? ¿Ustedes creen que pertenece o está anclada más en el pasado, en el futuro o en el presente? Yo creo que la distopía está siempre es la visión del pasado y del futuro desde el presente. Es quizás el género, porque se tiende a meter la distopía dentro de un subgénero de la ciencia ficción. Se asocia desde 1984 hasta El hombre en el castillo, y sagas de literatura infantil juvenil muy de moda, ¿no? Como Los Juegos del Hambre y todas esas cosas. Pero finalmente las buenas distopías, no digo que esas sean, que no estoy juzgando las que nombré, están en las grandes obras realistas, o supuestamente puestas dentro del ámbito de la literatura realista, de la ficción realista. Y en ese sentido son obras que están muy ancladas en el presente, aunque hablen del futuro o hablen del pasado. Y creo que lo que ha ocurrido este año, por ejemplo, o el año pasado, es súper distópico. Mira, durante mucho tiempo se dijo que la humanidad
se iba a unir y nos íbamos a preocupar de las cosas realmente importantes cuando enfrentáramos un enemigo común. Hay un famoso discurso de Reagan y Gorbachev en el año 86 donde dicen, cuando la humanidad se enfrente a la extinción por un virus o por una invasión extraterrestre, lo dicen, vamos a dejar de lado nuestras diferencias y nos vamos a unir. Finalmente llegó la invasión, el COVID-19. Y la humanidad es tan distópica que estamos cada día más desunidos y estamos peleando por tonterías. Creo que yo perdí la esperanza. Yo de verdad pensé que el COVID íbamos a tener el gobierno mundial, así como Star Trek, no sé, pero no, creo que no vamos para allá. ¿Y tú, Álvaro, dónde crees que está anclada la distopía? Yo creo que la distopía es una herramienta para leer el presente, o sea, que en general cuando uno lee obras distópicas, y aquí uno puede ir desde Borges hacia atrás y hacia adelante, Dick, Ursula K. Le Guin, la James Tiptree, Diego Maqueira, me parece que lo que uno termina leyendo es un comentario sobre ese presente, uno termina leyendo el modo en que se acercan a ese presente y tratan de buscar una manera de leerlo, una manera de entenderlo, una manera de comprenderlo, un poco para escapar del comentario del comentario que aparece en el diario de Kafka cuando empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de lo que dice Kafka? Nos dice una cosa así como Austria le ha declarado la guerra, no me acuerdo quién. Bueno, voy a nadar. Voy a nadar. Sí, voy a ir a nadar. Entonces, es un modo de escapar de esa cotidianidad intolerable, disociada, y tratar de otorgarle sentido como a los signos de ese presente para poder entenderlos. Y por eso también una narrativa también que gracias a la ciencia ficción o gracias a la fantasía o gracias un poco a esa voluntad comercial también funciona y opera un poco de contrabando, opera en géneros populares y posiblemente al operar en géneros populares como la ciencia ficción o como la fantasía también hace más efecto, pero está ahí, está en una pregunta eterna, está en un corrimiento eterno y esa pregunta es una pregunta sobre el sentido del presente, sobre cómo lo leemos, sobre cómo lo atrapamos, sobre cómo lo podemos conocer y qué sentido tiene para nosotros y cómo podemos no solamente soportarlo, sino que también habitarlo. Decodificarlo, entenderlo, atraparlo, sí. Atraparlo. Y estar ahí también. Aprenderlo, Sí. aprenderlo, sí. Y ustedes, como lectores de ciencia ficción y de distopía, ¿cuál es su autora favorito? ¿Qué nos recomendarían leer a quienes estamos viéndolos en esta conversación? Yo ahora estoy leyendo mucho a Ursula K. Le Guin, la estoy como redescubriendo, había leído las crónicas de Terramar y La mano izquierda de la oscuridad hace mucho tiempo, pero ahora como que estoy releyendo todo lo que llega a mi mano. Así que yo la recomiendo mucho. Recomiendo también a Philip K. Dick porque es como el que hay que leer. ¿Sabes qué? Releí hace poco un cómic muy entretenido que es extremadamente distópico, que es todo lo que hizo Jonathan Hickman con los X-Men. Y que puede ser una tontera, porque básicamente es un cómic de superhéroes, pero es un cómic súper político y que parte en un discurso a las Naciones Unidas donde aparece el profesor Javier y Magneto y dice, ¿sabes qué? Nosotros le ofrecemos a la humanidad solucionarle todos sus problemas, la vacuna para el cáncer, la vacuna para el VIH, los secretos de la economía, qué sé yo, poder viajar, no hay más enfermedades mentales, no hay problemas con fetos con deformidades, y además la gente con esta vacuna va a poder vivir más años sin tener enfermedades seniles. Y resulta que a cambio de que no nos molesten y nos dejen estar a todos los mutantes en una isla. Y la humanidad responde que no. Entonces como es maravilloso porque de personajes absolutamente desechables de Marvel, aunque a mí me gustan harto los mutantes, construye una novela ciencia ficción bien interesante y en la que se cruzan desde Philip K. Dick, Alan Moore y otros autores. Alan Moore es otro autor que hay que leer sobre estos temas. Y José Donoso, que es el padre, para mí.
Y ¿Tú, Álvaro? yo estoy, a ver, yo estoy, dependiendo del día, cambio mis gustos y mi respuesta. Bueno, lo obvio, Orwell, no, a mí me gusta mucho una escritora que se llama Alice Sheldon, que firmaba como James Tiptree, y hay un trabajo de ella que se llama El eslabón más vulnerable, el eslabón más débil, que para mí es una de las grandes novelas cortas distópicas de los 70, que publicó con el nombre de Raguna Sheldon. Ella es muy increíble, muy... Me gusta mucho un libro de José Donoso que se llama Los habitantes de la ruina inconclusa, que parte con un cuento de terror y termina con un rato un rato de exterminio. Me parece que es uno de los grandes textos Donoso medio olvidados que aparecen y se nombra muy poco, se nombra muy poco, y me parece muy interesante. Por otro lado, ese mismo contexto, como decía hace un rato, Michael Moorcock, que creo que es un autor para mí relevante, sobre todo en su lectura de la década del 60, cuando hace ciencia ficción y no hace fantasía, como un autor fantástico bien interesante, muy romántico y todo, pero como toda esa ficción es muy potente. Y en mi caso, como Pancho cita, Philip K. Dick, para mí el autor más importante en ese punto es James Graham Ballard, J.G. Ballard. Me parece que textos como Ballard, que pasa de novelas de desastre como el mundo sumergido o el mundo cristal, a novelas experimentales como La extinción de las atrocidades o Crash, termina construyendo un relato donde lo que hay es una lectura del presente de la clase media, la clase popular inglesa que vive en los suburbios y que se transforma en la década del 70 y en los 80 en el centro del terror, en el centro del horror. O sea, cuando uno lee a Ballard, lo que provee al lector es de esa experiencia total en la inmersión de una realidad que ha sido alterada, pero que justamente es una realidad donde no ha cambiado demasiado el paisaje de lo cotidiano. Ballard es un poco como Dick, pero Dick está más interesado en el truco. Ballard está más interesado en proyectar una novela social, en hacer novelas extremadamente radicales. Yo creo que hay una novela de él que se llama Rascacielos, que es una novela que la filmaron como película, pero es fundamentalmente un rascacielos, un edificio, una suerte de gueto vertical para la clase media, donde los pisos empiezan a pelear entre ellos y se produce una guerra de clases dentro del edificio. Que es como, es como el gueto vertical de Estación Central, pero en algún lugar de es tremendo el texto de Ballard. Crash, que es un texto donde inclusive el narrador se apellida Ballard, igual que el autor, y donde lo que hay es fundamentalmente la cultura pornográfica de la mutilación por vía del choque de autos. O sea, Cronenberg para mí es central en su lectura en su lectura de la relación entre cuerpos y tecnología como una metáfora, como una imagen o una relación que permite entender el presente en ese punto. No sé, yo estoy como en ese lado. Ballard me interesa mucho también como para una herramienta para leer la segunda mitad del siglo XX. Sí, a mí me gustaría recomendar algo que lo pueden ver, de hecho, en Amazon Prime, que es la serie The Expanse, que es una serie que básicamente se expande. Que es una visión distópica futurista de los próximos 200 años de la humanidad, donde la Tierra está repartida por distintos planetas del sistema solar, y es una serie súper política, es una serie que de hecho toda esta gente que está acá, todos los candidatos a constituyentes deberían verla, porque hay harto que aprender de The Expanse. Sí, yo soy fan hace muchos años de Expanse, y es una serie que tiene la gracia de que las novelas no son tan buenas, son para nada. Malas, novelas que en el fondo tratan de ser un poco como Juego de Tronos espacial y no le funcionan las novelas, y la serie se eleva sobre eso y es radicalmente mejor, sobre todo lo visual, sobre todo es muy lenta, lo más parecido en términos como como de Wire en el espacio en la serie, como, porque todo va muy lento, todo anda muy lento y los personajes son muy entrañables y una obra colectiva, es un relato también colectivo, a pesar de que hay un héroe y todo, pero es un relato también colectivo. La serie está en Amazon. Sí. Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones literarias, televisivas, de cine también. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo las personas que están viendo esta transmisión. No las vamos a poder hacer todas, pero algunas de ellas, por ejemplo, nos dice Pablo Saavedra, les pregunta, si leyeron la distopía El Dios de los Hielos del chileno Carlos Raúl
Sepúlveda. Yo la conozco, pero nunca la he leído, porque nunca ha llegado a mis manos el libro. Sé que existe, es un autor de Temuco, alguna vez como que lo estuve rastreando, pero no lo he leído. No, yo lamentablemente no lo he leído. Así que no. Te pregunta Carla Francisca Astorga Vidal. Nos les pregunta a ustedes, ¿por qué José Donoso? Porque José Donoso yo creo que es el gran cronista de ese Chile subterráneo, pero de un Chile cómodo, de un Chile falsamente aristocrático, y supo, ¿sabes? A mí lo que más me gusta de Donoso, y del Donoso que me interesa, es cómo usa la imagen y la figura de la casona como espejo de no solo de Chile, sino de Latinoamérica. Quizás Donoso logra construir un universo entero dentro de una casa, y eso a mí me parece fascinante. Es un escritor de interiores, donde todo es interior, el interior de los personajes, el interior del lugar, el interior del narrador, el interior del lenguaje. Todo es hacia adentro, es un autor de espacios interiores, mi opinión. Álvaro, ¿te gustaría comentar, agregar algo? A mí siempre me ha gustado el dato que Donoso cubrió el terremoto de Valdivia. Sí. Entonces me parece que su conocimiento de ciertos lugares, de ciertos espacios, su conocimiento del desastre interior era también un conocimiento de un desastre, entre comillas, físico también, social, de ese colapso. Yo vuelvo a Donoso siempre, me parece que hay que leerlo con mucha atención. No creo que haya uno o dos Donosos, sino que hay demasiado. Creo que volver al Obsceno Pájaro en la Noche, volver a Casa de Campo, volver al Lugar Sin Límite, volver a su memoria, es internarse en vistas parciales del país que también son agujeros negros. Y lo interesante es justamente la paradoja que nuestro gran autor realista es también el gran descriptor de los peores de los horrores nacionales. O sea, eso siempre me ha parecido una paradoja impresionante, porque cuando volvemos a Donoso, pero cuando entramos a Donoso luego no podemos salir de él o nos pasamos a hacer esa pregunta. O sea, porque por su lado es eso, o sea, entrar a un laberinto del cual uno no sale, a una escritura que muchas veces es asfixiante, es tremenda, es insoportable, y donde el lenguaje transfigura una y otra vez, cambia el lector, pero también en el fondo nos obliga a leer el contexto de la sociedad que está detrás. Es increíble eso. Les agradece muchísimo por las recomendaciones. Romina Carrillo, gracias por las recomendaciones, comenta. Y hay una pregunta de Miguel Higuera que le hace a Pancho. Te mando un abrazo y una pregunta. ¿Cuál es la relación de lo distópico y lo mitológico en tu visión literaria y en lo que te interesa contar? O sea, es directa. A mí me encanta trabajar desde lo mitológico chileno, desde el folclore chileno, de qué manera el cuento del campo, el aparecido, el fantasma, el diente de oro, lo que cuentan en la noche, se puede usar para construir una ficción contemporánea, incluso urbana. Y de esa mezcla, de ese imbunchismo, que creo que es lo que yo he desarrollado, por lo menos en mi libro más importante, creo que ahí se arma una realidad distópica, porque es una mezcla entre fantasía y realidad, pero usando elementos muy, muy chilenos, muy de la tierra. Es que es raro hablar de lo de que hace uno, pero por ahí va. Y también, bueno, muchos saludos les mandamos un saludo a los Criticomes Chile, que dicen que está muy buena la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar atentos a la conversación. Saludo a Pato Reyes, que fue mi alumno, yo me acuerdo de él siempre, así que está ahí. Qué bueno leerlo en el chat, por lo menos. Así que... Sí. Y también otro comentario, Carla Francisca Astorga Vidal, que había hecho la pregunta sobre
sobre Donoso, dice que es increíble cómo ahora El lugar sin límites se lee muy bien ahora por el tema LGTB. Y ya vamos cerrando por el tiempo, les quiero agradecer muchísimo a Álvaro y a Pancho por la conversación tan interesante, por abrirnos preguntas, recomendarnos autores, hacernos reflexionar, sobre todo sobre el presente y darnos una herramienta para entenderlo. Eso se los agradezco muchísimo, por darnos otras herramientas para entender este presente tan raro que nos está tocando. Los invito a todos, a todas, a que si pueden ir presencialmente a ver la exposición Canción Nacional, vayan en el Centex, va a estar hasta el 31 de marzo, pueden ir los días jueves, entre 3 y 7, es bien específico para tener todos los protocolos sanitarios necesarios que nos pide y nos requiere el momento que estamos viviendo. Eso, pueden ver también, pueden seguir atentos a nuestras redes sociales para que vean las próximas actividades online que vamos a tener. Se vienen algunos talleres, otras conversaciones, así que estén atentos a lo que vayamos haciendo en el contexto de Canción Nacional, que es una invitación a pensar el presente también, el presente de nuestra identidad y de nuestro territorio. Les dejo un abrazo y muchas gracias Álvaro y Pancho nuevamente por acompañarnos y a todas las que nos estuvieron viendo y escuchando hoy día. Gracias a todos y todas que están viendo, por favor. Gracias por y ánimo con todo. Ánimo. Bueno, que tengan un muy buen verano esto también, así que... Sí. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.